Hablando sobre las vesículas seminales, podemos decir que estas van a tener dos glándulas, tanto una glándula lobulada de 5 centímetros, que esas funciones van a tener, secretan líquido viscoso y rico en fructosa, también nutre y protege los espermatozoides. Ahora mismo esta situación va a ser entre la vejiga y el recto, entre esas dos partes. También va a tener una relación anterior con la vejiga, posterior con el recto y medialmente con el conducto deferente. Los conductos eyaculadores tienen una formación de conducto deferente más los conductos excretores de la vesícula seminal, que este va a tener una longitud aproximadamente de 2 centímetros y un trayecto que atraviesa la próstata y se abren en el verum montarum de la uretra prostática. La función va a ser que desemboca semen desde la uretra durante la eyaculación. Podemos hablar por qué va a estar irrigado este. Va a estar irrigado por lo que serían las arterias testiculares que vienen de la arteria conducto deferente, vesículo diferencial. Las venas va a ser el plexo pampiniforme que se forma arriba de los testículos, que drenan sangre desde de los testículos. La linfa va a ser hacia los ganglios lumboaórticos y ilíacos internos. Nervio va a ser el plexo espermático hipogástrico. También mencionando a ello podemos hablar sobre lo que sería los nervios. Van a ser tanto lo que sería el plexo el plexo espermático que viene del hipogástrico inferior. Que podemos hablar luego de las bolsas escrotales. Las bolsas escrotales son unas envolturas tanto cutáneo muscular que contiene o protege a los testículos, como mencioné anteriormente, y esta mantiene una temperatura inferior a lo que sería corporal y favorece a los espermatogénesis, llegando a lo largo de 6 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. Esta va a estar compuesta por piel, túnica, dartos, capa celular subcutánea, fascia espermática externa, músculo cremaster, fascia espermática interna y túnica vaginal del testículo. ¿Qué más puedo mencionarles en esta? No hay nada más que podríamos. Las túnicas. Las túnicas del escroto, como dije anteriormente, la piel va a ser un tanto rugosa, pigmentada, la función de protección externa de la regulación térmica, separada por ambos testículos mediante un rafe en medio. La túnica de Arthos va a ser la que ayuda a la regulación de contracción y relajación del pene. Mientras haya la temperatura, si es más frío, se va a elevar, mientras más calor se va a descender. También van a forman el septum escrotal que divide ambas cavidades. Mencionando a esto, podemos hablar sobre los. También este va a tener dos triángulos, tanto un urogenital y uno regional. Bueno, hablando sobre esto, podríamos hablar la capa celular subcutánea, que es el tejido conectivo laxo de piel con las capas más profundas. Bueno, hablando de lo que sería la fascia subcutánea, este va a ser un tejido conectivo laxo que contiene, bueno, esto es casi todo histología. Puedo hablarles sobre lo que sería las glándulas la próstata. Es un órgano fibromuscular que se encuentra impar y mediano, situado en la vejiga anterior al recto y alrededor de la uretra prostática. Forman lo que sería el cono truncado en la base, que está tipo así. Bueno, esta va a tener una fusión anteriormente a la vejiga, anteriormente detrás de la sínfisis púbica, separada por el plexo venoso de Santorini. Posteriormente, con el contacto con el recto, va a ser más palpable en sí. Según el doctor, dice que esa región va a ser la región del punto G de los hombres, que se me hace raro. Inferolateral al músculo elevador del ano. Dimensiones va a ser una altura de aproximadamente 3 centímetros, ancho de 4 centímetros, antero posterior de 2, un peso de 18 a 20 gramos. En adultos, un color o consistencia rojo o gris. ¿Qué función va a tener esta? Una función de lo que sería secreta líquido alcalino en un 20-30% con el, o sea, ese en sí, este va a ser el semen. El 20 a 30% de este va a ser secretado por la glándula prostática, como dije, alcalino y lechoso. Que este lechoso, ¿cómo va a ser alcalino? Que cuando haya la eyaculación se va a limpiar toda la base de esa parte, o bueno, se hace una limpieza en sí.
En sí esta va a nutrir y activa las glándulas espermáticas, neutraliza la acidez vaginal y favorece la movilidad espermática. Su configuración interna va a ser un sitio donde desemboca las conductas eyaculadas compuesto por un 2/3 de tejido glandular y 1/3 de tejido fibromuscular. Tiene lóbulos anterior, medio, posterior. La uretra prostática presenta un esfínter interno de la uretra, es un liso colículo seminal. Ahí encontramos la glándula de Cooper, si no mal me equivoco, por esa parte más posteriormente a ello. Luego podemos hablar sobre lo irrigada arteria prostática, que divide la arteria vesical de la arteria inferior rectal media interna. Bueno, forman el plexo venoso prostático de Santorini, que drena también las venas vesicales pudendo inervación por el plexo prostático del plexo hipodrástico, fibras simpáticas que controlan la eyaculación y fibras parasimpáticas. Las glándulas vulvouretrales de Cooper en sí estas van a tener un color más amarillento, aproximadamente van a medir 3,5 centímetros, localizadas en es un conducto excretor. También mencionando esto podemos hablar que atraviesa el diafragma urogenital, desemboca en la uretra esponjosa. Iniciar esta función contribuye al líquido seminal. Esta va a ser la que va a tener fructosa, que nutra lo que sería a los espermatozoides y contribuye a la o neutraliza la acidez cuando hay residuos de orina. Mencionando esto podemos hablar de las otras glándulas. El pene o falo. El pene o falo va a ser un órgano que tiene función de copulación, excretor de orina y de semen, situado en la región perineal anterior al recto o al escroto. Este va a tener un órgano cilíndrico alargado, móvil, dirección impar. Ya sabemos que este va a medir aproximadamente de 10 a 12 cuando está flácido, y en posición erecta va a medir de 15 a 18 centímetros. Un diámetro de 4 centímetros y una función, como dije anteriormente, de órgano copulador. Va a tener tanto lo que sería un glande, un vértice meaturinario, corona del glande, frenillo prepucial, prepucio, raíz del pene, y sus ligamentos. Tenemos un ligamento suspensorio y un ligamento del pene, o bueno, suspensorio del pene y fundiforme, que esta es es un pliegue de la fascia de Scarpa que agarra la raíz del pene y lo envuelve, una base peniana. Mientras que el suspensorio en sí va a ser un punto que no haya una movilidad lateralmente y suspende al pene así cuando está en erección. Mencionando esto, va a tener este pene dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso y el glande. Los dos cuerpos cavernosos sirven como función para la erección o contribuyen. Las arterias van a llegar y se van a dilatar, que hace que el pene se ponga erecto, mientras que el cuerpo esponjoso va a rodear la uretra prostática y forma el glande. En el glande vamos a encontrar el meato urinario, la corona del glande, el surco balano prepucial y el frenillo. Va a ser no hay nada más que pueda mencionarles de este. Va a tener la piel, cuáles van a ser sus túnicas del pene, la piel, dartos, capa celular subcutánea, fascia profunda del pene o del buc, túnica albuginea y el prepucio. Y los ligamentos suspensorios. ¿Por qué va a estar irrigado superficialmente? La arteria pudenda interna y arteria perineal superficial y profunda, arterias dorsales del pene, vulvares y uretrales. La superficial va a ser la vena dorsal, que es más notoria en lo que sería en esta. Profunda va a ser el pene, el plexo prostático y las venas pudendas hacia los ganglios inguinales, y los nervios sensitivos serían los nervios dorsal del pene, el pudendo, y autónomos el plexo prostático y fibras parasimpáticas y simpáticas. Mencionando esto que puedo... con relación a nuestro caso clínico vamos a hablar lo que sería de un traumatismo, un dolor intenso en la región genital y tras el impacto, lo que va a aumentar un volumen del escroto. En la sangre va a ser visible en el meato uretral, y también lo que sería la sensación de emergencia al urinar y no poder orinar.
En sus exámenes o signos vitales vemos que va a tener un 95 a 60% de milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, la temperatura de 36,8. Vamos a ver en su examen físico, vemos que el escroto va a estar aumentado, tenso, con hematomas biliocelados, sospecha de hematoma escrotal. El testículo izquierdo va a ser muy dolorosa la palpación, posible ruptura testicular, sangre del meato uretral, también con signos de clásicos del uretra y del perine, con equimosis, también no se introduce la sonda vesical por riesgo de empeoramiento. En esto, bueno, su diagnóstico es un trauma pélvico severo, fractura del pélvico inestable, también con su ruptura de uretra prostática posterior secundaria de la pelvis y una ruptura de testicular izquierda más hematoma de escrotal masivo. ¿Qué va a ser en esto con relación a nuestro caso? Va a ser, en ese trauma pélvico se produce la ruptura del testículo izquierdo, afectando tanto la túnica albuginea como el perenne, como acompañado de un hematoma escrotal que involucra la piel y las fascias del escroto. Además se observa la ruptura de la uretra posterior, específicamente en la uretra membranosa, lo que provoca una dificultad al miccionar y el sangrado del meatro. Eso se le conoce como hematuria por uretral en sí. Muchas gracias, Doc.